Hola, muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es bastante complicado por una serie de razones que iremos explicando y que yo voy a tratar con el máximo respeto porque así lo merece y también le explicaré por qué. Hoy vamos a hablar sobre tiroides. Entonces, ¿qué dice medicina moderna? Luego, ¿qué dice medicina natural sobre esta pequeña glándula que nos adorna el cuello, ¿no? Y a veces, pues de una manera en que una vez que se inflama, pues nos hace tener ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiroides? Pues es una glándula que cuando aumenta su función, produce una enfermedad que ustedes saben que es hipertiroidismo, cuando disminuye su función, pues hipotiroidismo. Entonces, esta pequeña glándula tiene tal importancia que es capaz, ante su trastorno, de, digamos, según dice medicina moderna y los amplios y estupendos estudios que ha hecho, teóricos, es capaz de afectar a todos los metabolismos del cuerpo, por muy alejados que estén de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dice un hipertiroidismo? Es pues un aumento generalizado, digamos, de todos los metabolismos de todos los tejidos del cuerpo, pues cerebro, pues retina, bazo, testículos, todo lo que ustedes quieran. Entonces va a afectar de una forma generalizada a todo el cuerpo. Entonces, sobre el metabolismo de las proteínas, pues ya cuando se agotan todos los ahorradores de la energía, como eran fundamentalmente hidrato de carbono y grasa, pues automáticamente se dota de energía precisamente de las proteínas, dando en sangre, dando un aumento considerable de una concentración de aminoácidos en esa sangre. Sobre el hueso, ya cuando hablamos en otra ocasión sobre osteoporosis, es lo que produce por el aumento de esa actividad osteoclástica, obreros que destruían, que agujereaban ese hueso, dando después mucha eliminación de calcio y de fosfato, sobre todo, por intestino grueso y por orina también. Respecto a los carbohidratos, pues aumentaba muchísimo la captación de glucosa por la célula y lo que daba también lugar a que aumentase mucho esa secreción de insulina. Con respecto a los lípidos, pues el tejido de reserva pues desaparece mucho más rápidamente, con lo que aumentaba también la concentración de ácido graso libre en sangre. Sangre, por supuesto, disminuía también, sin embargo, la cantidad de colesterol, de fosfolípidos, de triglicéridos, y depositándose en hígado, dando aquella enfermedad o aquella sintomatología de ese hígado graso, esa esteatosis. Con respecto a todos los órganos, pues va a haber una afectación también general. Por ejemplo, respecto al peso, pues ahí rápidamente este peso disminuía. Y entonces ustedes ahora comprenderán, y esto un simple apunte, aquellas dietas tan fantasmagóricas que daban a partir de unas pastillas, ¿no?, salvadoras de todo, en las que la gente pues adelgazaba. Entonces, ¿qué compuesto tenían estas pastillas? Pues tenían pues muchos, ¿no? Pues un poquito de diurético para ayudar a eliminar rápidamente líquidos, pues un sedante, otro compuesto que servía para quitar ese hambre, ese nerviosismo por comer, y también llevaba un pequeño extracto de tiroides, precisamente para aumentar sobremanera, para que llegaran al cuerpo esos estímulos y la persona, sin grandes esfuerzos, pues perdiese de esta manera. Y ahí fue el boom, ese milagro tan de moda que hubo, que lógicamente a través de los años se ha ido viendo que ha producido muchos más desbarajustes y ha producido más barbaridades que las que en principio pues se pensaba. Bueno, aún creo que están circulando por ahí, ¿no? Pero bueno, ya basta con este pequeño comentario. Sobre en el crecimiento, ¿qué acción tiene? Pues en niños, por ejemplo, dando una actividad grande de ese tiroides, pues van a crecer mucho más rápidamente. Sin embargo,
el cierre de sus epífisis de los huesos, esa zona por donde el hueso va creciendo, se va a cerrar con mucha más rapidez también, con lo que al final la talla o los percentiles por los que se miden el crecimiento de los niños, pues iba a quedar mucho más mermado, o sea que iban a ser de una estatura mucho más baja. Con respecto al sistema cardiovascular, pues bueno, pues va a haber el flujo de la sangre, pues se va a utilizar muchísimo más el consumo de oxígeno, también va a haber mucho más aumento de los productos finales, como es el CO2, ¿no? Con lo que ese gasto cardíaco, ese trabajo cardíaco va a aumentar, con lo que su ritmo también va a aumentar muchísimo, pero siempre disminuyendo esa fuerza de ese latido cardíaco, con lo que al final ese corazón va a ser insuficiente, va a producir una insuficiencia cardíaca. Con respecto a la presión arterial, lógicamente pues va a estar aumentada. Ese sistema nervioso central en general, pues va a haber muy aumentada su encefalización, quiere decir que va síntomas de mucho más nerviosismo, incluso de trastornos. Bueno, pues con respecto al tubo digestivo, pues va a haber aumentada mucho más su absorción y también va a haber aumentada su movilidad de ese intestino, ¿no? Bueno, pero eso con respecto a una explicación más o menos que dice muy bien estudiada por medicina moderna, porque es capaz de estudios muy finos y muy serios, teóricamente hablando, de lo que pasa en el cuerpo. Lo que ocurre que es difícil el relacionar, no hay un estudio y relacionarlo todo precisamente para que este tiroides junto al cuerpo en general y el cerebro funcione o lleguemos a una práctica médica por la que se solvente el problema. Entonces, la medicina moderna pues está claro, ¿no? Si tenemos una glándula que perfectamente estudiada pues produce un aumento de esa actividad, pues vamos a dar una serie de productos, unas hormonas, por las que, o unos fármacos, digamos así, por los que frenen la actividad de ese tiroides. ¿Que funciona poco? Pues muy sencillo, al contrario, ¿no? Damos una serie de hormonas para que aumente más esa actividad. Y aparentemente, pues la persona, pues ya está, ¿no? Sin embargo, medicina natural, pues tiene otro punto de vista. En cuanto a los estudios teóricos, pues también lo tiene estudiado y en este sentido ninguna de las dos medicinas es tonta, ¿no? Quiere decir que ha hecho sus buenos estudios. Sin embargo, medicina moderna, digo, medicina natural, dice que cuando un tiroides se ha afectado, entonces es que el cuerpo está francamente mal ya, independientemente de que luego pues podemos ir al médico, o ustedes están acostumbrados a que, bueno, es una glandulita que está en el cuello y no pasa nada, damos unas pastillas y eso, por unas analíticas, pues nos va a dar unos análisis de sangre, unos datos que dicen que eso está dentro de una normalidad, digamos así, ¿no? Entonces, medicina natural dice que el cerebro, digamos que, bueno, en primer lugar tengo que decir que este tiroides, digamos, es como una secretaria, ¿no? Una secretaria que está puesta exactamente en el sitio donde tiene que estar, ¿no? Ese estrechamiento que es el cuello, paso obligado de absolutamente todas las cosas, de todos los gobiernos, de todas las órdenes, desde el cerebro hasta el cuerpo y, pues, bueno, podemos decir, las vías aferentes que salen y unas vías eferentes que llegan, entonces como paso obligado, como el cruce de caminos, ahí está puesta precisamente esa secretaria del cerebro para el gobierno y para dar esa serie de órdenes o recibirlas, está en un sitio estratégico, ¿no? Entonces, como pueden saber ustedes ya, el cerebro pues recibe pues muchos estímulos, ¿no? Por 5 sentidos fundamentales que nosotros tenemos. Recibe órdenes o estímulos de la vista, pues recibe estímulos del tacto,
pues recibe estímulos del olfato, del gusto y también recibe estímulos del oído. Eso, el cerebro también está influenciado, digamos así, por los deseos propios que tiene una persona. Pues por ejemplo, pues yo tengo mis deseos pues de trabajo, pues de mis deseos materiales, digamos así, mi deseo de fama, pues por ser, yo qué sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Pues deseo para pues, necesidad de dormir, pues más horas, menos horas, en fin, las que sean, ¿no? Pues deseos de comer, deseos de sexo, por ejemplo, ¿eh? Una serie de deseos que ahí podemos tener un amplio abanico. También juegan, en este caso me voy a poner como muñequito yo más grande, ¿no? Pues mis propias emociones. En ese sentido hay 7 fundamentales, ¿no? Pues mi tristeza, pues mi miedo, mi preocupación, mi alegría, mi capacidad para pensar, para preocuparme, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese cómputo, pues también tiene mucha influencia sobre mi sistema nervioso central. También, ¿qué influenciará a este cerebro? Pues mi propia constitución, mi propio organigrama desde que nací de mis propios órganos. Entonces, todo eso va a llegar a cerebro. Y de ahí, cerebro, gracias a una glandulita más chiquitina, precisamente, que se llama pituitaria, eso es así como una cosita, pues va a mandar precisamente todo ese cómputo, todos esos estímulos en general, va a mandar una orden a cada uno de los órganos a través ¿de dónde? Pues precisamente por la parte más posterior, por la columna. En esa columna, pues ya decíamos aquellos puntos U, que eran digamos, los embajadores de cada uno de los órganos. Por esa columna y esas metámeras nerviosas, pues va a dar pues una serie de órdenes a esos órganos que se van a comportar de la forma que sea, ¿no? Entonces, pues, órdenes a los órganos, al cardiopulmonar, corazón, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema hormonal en general, el sistema sexual, urinario, todo lo que ustedes quieren. Entonces, eso ya va a producir, pues, digamos, pues un follón interno, ¿no? Eso, unido a qué más cosas nos pueden influenciar. Pues, lógicamente, si somos unos seres, digamos, que estamos dentro de una naturaleza, tal y como esté esa naturaleza, pues también nos va a influenciar a esos órganos determinados que van a producir también una orden muy distinta, dependiendo del clima, un estado de ánimo, por ejemplo, o una forma de reaccionar. Ya hemos ido hablando en otros programas, pues si hace mucho frío, ese clima es muy frío, pues va a dar una característica. Si es de humedad, pues va a dar otra. Si es muy seco, y así sucesivamente. Y eso cambia constantemente. El tiempo, pues el clima, incluso mi forma de pensar más religiosa, sea de la religión que sea, eso también va a influenciar. Entonces, todo ese estímulo va a llegar precisamente a este órgano tan chiquitín, a esa glándula tan sumamente pequeña. Y dependiendo de nuestra propia forma, eso lo va a estimular sobremanera o lo va a estimular pues, en menor grado. Y entonces eso va a formar ahí unas órdenes que va a filtrar, la última orden, el último estímulo a cerebro para ese típico el funcionamiento que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar, medicina natural, qué dice o a qué se refiere con esto? Que cuando aquí ya se ha producido todo este follón en esta pequeña glándula, no significa, como ve medicina moderna, que esto está fatal o está muy enfermo, entonces es cuestión de ir aquí directamente y tratar y se acabó el problema, sino que es digamos que es un último paso que nos está diciendo precisamente que todo lo demás está completamente pues mal. Es la última orden, el último
bastión es, digamos, como el apunte final que va a llegar a cerebro, y antes de llegar a ese cerebro, pues esa secretaria ya está como muy machacada, pero esa secretaria en el fondo no tiene absolutamente ningún problema, solamente es fiel reflejo del estado de todos los órganos, todas sus emociones, todos sus metabolismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está claro es que, también lo dice así medicina moderna en sus estudios, que una alteración de esta secreción, digamos así, de ese órgano tiroides, pues es capaz de influenciar absolutamente en el descontrol o control hormonal de absolutamente todos los órganos. Quiero decir que ante un descontrol puede influenciar sobre páncreas en la insulina, por supuesto que sí. ¿Va a influenciar en las suprarrenales, que era aquel caperoncito el gorrito que gobernaba directamente el riñón? Pues por supuesto que sí. ¿Va a influenciar sobre la secreción de hormonas sexuales en un sentido o en el otro? Pues también. Entonces, el punto de vista de esta medicina natural pues es, digamos, mucho más amplio, por supuesto es mucho más correcto, en el sentido porque mientras no nos vamos a dedicar a falsear el último informe, a falsear, a manipular ese último dato, ese último informe para que llegue a cerebro sin tener en cuenta precisamente todo lo anterior. Yendo directamente aquí, no vamos a arreglar, aunque luego en unos análisis de sangre, pues la TSH, la T3, la hormona T4, pues estén en perfectas condiciones o dentro de esos límites, en esas concentraciones, porque no es así. Antes habrá que arreglar pues la vida, emocionalmente, pues de ese individuo. ¿Para qué? Pues, hombre, precisamente para que todo ese conglomerado interior de todos los órganos, pues llegue de una manera un poquito más controlada, ¿no? Más equilibrada, y entonces esa tumefacción, incluso, esas órdenes de ese tiroides no estén de esa manera, ¿no? Tanto por más o por menos. Eso ya dependiendo, en ese sentido, de los estímulos que ella recibe. Por eso, medicina natural no tiene mucho en cuenta si es hiper o es hipo, sino que es una afectación de tiroides, como el último bastión, como ese último secretario, esa secretaria, pero que es un reflejo, es un síntoma de todo el cuerpo en general. Entonces, dirán ustedes, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, esos estímulos que recibe ese cerebro, hay que tener buena vista. Claro, hay que ver, ¿qué es lo que hay que ver? Pues cosas buenas, ¿no? Quiere decir que en ese sentido, bueno, y aquí no va a ser ningún santón de decirles, bueno, pues es que ver películas de miedo pues puede afectar a una persona. Hombre, de hecho, claro que le afecta. Quiere decir que mantiene un sentimiento y le produce una sensación interior. Pues una película de, yo qué sé, pues una persona que no esté preparada, pues una película de muchísimo sexo y no sé qué, y lo que ustedes quieran, pues también le va a afectar. Olfato, pues hay que oler bien. ¿Oler bien en qué sentido? Bueno, pues yo qué sé, nosotros diríamos que no hay que hacer demasiados prejuicios, ¿no? Vemos a una persona pues desaliñada, no sé qué, no sé cuántas, y automáticamente ya nos huele mal. Intentar, no sé si me explico bien sobre ese particular, ¿no? No hay que oler mal de antemano, tocar tacto, o sea, también decimos, bueno, es que tiene un buen tacto, ¿no? Un buen tacto, ¿qué es lo que significa? Pues no sé, quizá que es muy suave, ¿no? Quiere decir, sobre oído, hombre, pues siempre de la cantidad de cosas que se están oyendo, pues incluso pues quedarse escuchando lo más suave quizá, ¿no? O sea, quedarnos siempre un poquito con lo mejor. Con respecto al tema de los deseos, mire usted, sobre este particular yo les puedo decir que yo puedo tener necesidad o deseo de dormir, pero si yo estoy preparado pues, por mi constitución para dormir 6 horas, es una tontería que yo intente estar durmiendo 10 horas, porque eso va a ser imposible. Ahí está mi propio límite. Sobre sexo, pues
mire usted, si mi constitución es muy flojita, yo tengo poca fuerza sexual, es contraproducente que yo me esté machacando haciendo un montón de sexo. Si yo soy poco comedor, pues tampoco es cuestión de que yo coma y coma y coma y coma, porque mi límite pues enseguida va a saltar como el plomo de la casa, ¿no? Que si metemos más corriente enseguida va a saltar, ¿no? En ese sentido. Con respecto a las emociones, hombre, pues somos seres humanos y sentimos, eso está claro, ¿no? Pero pues hay muchas personas que se ponen tristes y se ponen tristes, pero bien tristes, ¿no? Que tengan causas o no, pues las tendrán, ¿no? Pero quiero decirle a ustedes que, bueno, a mí se me muere mi padre y se me muere mi madre, pues eso es una gran pena, ¿eh? Pero nos podemos poner triste un día, ¿no? Pero después el continuar estando tristes durante toda nuestra vida, eso, por un lado, yo pienso que no es cuestión de que van a revivir en absoluto, o vamos a tener cualquier desgracia, no podemos vivir con esa desgracia continuamente, sino que habrá que reponerse porque otra cosa no vamos a ganar. Quiero decir que en el campo, por decir de alguna manera, ¿no? Ningún animal llora eternamente, digamos así, pues la muerte de su padre, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues es una ley más natural, ¿no? Que un hijo pues entierra a un padre, por ejemplo, y no que estemos constantemente entristecidos en ese sentido. Sobre una preocupación, pues, hombre, las cosas tienen siempre la misma solución y pasa por la preocupación o sin estar demasiado preocupado. Quiero decir que en ese sentido, pues darle un poquito más tiempo al tiempo, ¿no? En fin, yo no sé si me están cogiendo un poquito este sentido, ¿no?